A la Biblia, quiero que ustedes oren por mí porque esta palabra ha sido y es para mí un reto el poderla transferir. Yo ruego al Señor que me ayude para poder dejar la sustancia de esta palabra en nosotros. Abra su Biblia en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Y le voy a pedir que mantenga la Biblia abierta porque la vamos a correr por diferentes lugares en esta hora. Vamos a usar la palabra del Señor. Juan capítulo 17, versículo 3. El Señor Jesús hace la oración más larga públicamente de toda la Biblia. Esta es la oración más larga pública que se haya hecho pública de Jesús. Jesús pasaba noches enteras orando, pero ninguna de ellas se registra en la Biblia. Solamente esta se registró en la Biblia. Y el apóstol Juan la redactó y la pasó a los evangelios y está para nosotros con una enseñanza poderosa en el nombre del Señor. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a leerlo otra vez. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Bien, mis amados, en estos últimos días, el domingo, tratamos y empezamos a introducir, cuando Pedro el apóstol habla a la iglesia, le habla como todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, habla Pedro y dice que Dios nos ha dado a nosotros grandes y preciosas riquezas para que nosotros participemos de la naturaleza divina. Por tanto, nosotros, dice el apóstol, poniendo toda diligencia, añadamos a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Fíjese, en este texto Jesús revela una verdad muy sublime, tan sublime que a veces nos pasa por encima y no la entendemos. Yo no sé si algunos aquí o algunos en radio o en televisión alguna vez leyeron la Biblia antes de tener a Cristo. ¿Alguien aquí leyó la Biblia antes de conocer a Jesús? Yo creo que la mayoría leímos la Biblia antes de conocer a Jesús. Por lo menos teníamos el Salmo 91 abierto, el Salmo 23. Pero ¿qué pasaba con la Biblia en nosotros? La Biblia nos pasaba por encima, no permanecía en nosotros, porque leíamos la Biblia desde un punto de vista ritual. Leíamos la Biblia desde un punto de vista religioso y no había en nosotros la revelación del Dios de la Biblia. Hasta el tiempo señalado, y de eso lo vamos a leer ahorita cuando leamos una porción que Pablo escribe a los Gálatas. Jesús, cuando escribe este pasaje, le dice a los discípulos que la vida eterna está sustentada en una palabrita, y parece como que esa palabrita no es muy abundante, y es la palabrita conocimiento. Conocimiento. Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, la revelación de la vida eterna está en conocerle. En conocerle. Pero ese conocimiento no es el conocimiento común. Hay un conocimiento terrenal, hay un conocimiento común, pero hay un conocimiento espiritual. Cuando Jesús caminó en la tierra en su ministerio público, duró 3 años y 6 meses. Lo que se puede conocer en una universidad natural como una licenciatura. 3 años y 6 meses usted puede graduarse de licenciado en cualquier carrera, cualquier carrera común, si la hace normal. Ya con la tesis y estudios monográficos duraría 4 años. Pero Jesús duró 36 meses, 3 años y medio, duró 42 meses en su ministerio terrenal. Caminó con sus discípulos mañana, tarde y noche. Comía con ellos, dormían en el mismo campamento. Y un día Jesús quiso medir el conocimiento de los discípulos hacia él. Y le dijo a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y los discípulos empezaron a hacer sus conjeturas. Bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otro dice que tú eres Juan el Bautista, otro dice que tú eres uno de los profetas. Entonces Jesús inquieto le dice, ¿y ustedes? ¿Qué ustedes dicen? ¿Quién ustedes dicen que soy yo? Y Pedro, de una manera extraordinaria, Pedro sale del montón y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo mira y le dice, Pedro, eso no te lo... Vamos a ver si alguien conecta conmigo. Eso no te lo...
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hago una pregunta. ¿Conocía Pedro a Jesús? Sí lo conocía, pero no tenía la revelación todavía. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener revelación. Son dos cosas diferentes. Mucha gente puede tener conocimiento de la palabra en la información, en la letra, lo que se llama en el logos. Usted puede irse a un a un seminario bíblico y puede conocer muchos argumentos y puede conocer muchas teorías y puede conocer muchos recursos naturalmente bíblicos, pero sin la revelación. Por eso el apóstol Pablo tuvo una preocupación seria con los corintios, porque en los corintios había un tipo de enfermedad, y no es una enfermedad, realmente era una pasión que se llama esnovismo. El esnovismo es el querer aprender algo nuevo todos los días. Los corintios querían oír algo nuevo todos los días. Sin embargo, Pablo le hace el énfasis que lo importante no es lo nuevo, sino conocerlo. Lo importante no es saber cosas nuevas. La iglesia de hoy siempre anda buscando algo nuevo. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que hay de nuevo? Como dicen los muchachos, ¿qué es lo que? Eso es lo que la iglesia de hoy en el mundo busca. Sin embargo, la iglesia debiera mirar para atrás y buscar los fundamentos de la primera iglesia. ¿Qué hacía la primera iglesia? ¿Qué hacían los primeros hombres? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús, cuando le habló a los discípulos, le dijo: la vida eterna se sustenta en esto, en conocer a Dios. No tener información de Dios, porque la información de Dios la puede tener cualquiera, aun sea un ateo. Información de Dios puede tener cualquiera, aún no vaya a una iglesia, pero el conocimiento de Dios marca la diferencia. Es imposible que una gente que conozca a Dios permanezca igual, porque el que conoce a Dios, inminentemente hay un cambio de muerte a vida, de tinieblas a luz y de derrota a victoria. Inminentemente, no es nada que tú puedas ocultar. El conocimiento de Dios te delata de alguna u otra manera, porque su conocimiento penetra el corazón, y cuando penetra el corazón, entonces su conocimiento ya no es información, es ahora revelación. No es lo mismo. El conocimiento en información se queda aquí y en la mente tiene un valor, pero ese valor no trasciende. ¿Por qué? Porque se da lo que usted tiene, pero usted imparte lo que usted vive. Y la diferencia entre conocimiento y revelación es que la revelación se imparte, la revelación se transfiere. Cuando tú hablas con una gente que tiene revelación, tú recibes revelación también. Cuando tú hablas con una gente que tiene conocimiento, no necesariamente tú recibes conocimiento. Hay personas que tú le puedes explicar las cosas con cucharita y no la entienden. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo toma de lo que hay en ti y lo traspasa al otro, entiende perfectamente, porque sus ojos son alumbrados. ¿Estamos acá, iglesia? Jesús dice que la vida eterna está conectada al conocimiento. Y literalmente el Señor tuvo muchas confrontaciones y tiene muchas confrontaciones con la iglesia basada en el conocimiento. Todavía hay serios problemas con el conocimiento de Dios. Todavía la iglesia está en pañales en conocimiento de la verdad profunda de Dios. Y todavía Dios sigue insistiendo en que la iglesia le conozca. Si somos salvos, si somos limpiados por su sangre, ahora en mí debe haber una necesidad de conocer al Dios de mi salvación, de conocer sus pensamientos, sus propósitos, sus planes, su diseño, lo que Él quiere. Cuando Dios llamó a Pablo, Hechos capítulo 9, Pablo era un erudito en la ley judía. Pablo era un doctor en la ley. Pablo no era un cualquiera. Pablo había leído bien y Pablo había sido instruido a los pies de uno de los maestros más respetados de la ley, llamado Gamaliel. Y cuando Pablo se convierte a Cristo, todavía no es que se convierte, sino que Dios lo confronta, lo encuentra, lo tumba del animal, cae al suelo, una luz más resplandeciente que el sol lo cega. Pablo queda buscando, pero no encuentra nada, pero escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Entonces Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor?
Y esa voz le responde, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. En otras palabras, el que persigue a la iglesia persigue a Jesús. El que se mete con la iglesia se metió con Jesús también. Entonces Pablo, que era un hombre muy inteligente, definitivamente muy inteligente, le pregunta: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pablo de inmediato se dio cuenta que esa intervención divina tenía un propósito. Dios no interviene en nadie sin propósito. En todo aquel a quien Dios interviene hay propósito. Y no lo mires solamente en el contexto de la salvación. La salvación es la graduación de todos los creyentes, que se recibe primero y tú te gradúas cuando llegue al cielo. Sin embargo, si fuera salvación solamente, Dios te salvara y te llevara. Pero como Dios te dejó en la tierra, para algo te dejó en la tierra. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Las iglesias están llenas de gente salva, pero no saben para qué fueron salvados. ¿Para qué me salvó Dios? Para llevarme al cielo. ¿Nada más? Pues entonces tú debiste amanecer muerto hoy y ya te vas al cielo. Ahora, ¿por qué Dios te ha dejado en la tierra? ¿Por qué Dios aún te guarda en esta tierra? ¿Por qué Dios todavía te tiene en este mundo? Porque hay un propósito en ti. Entonces, ese propósito en ti va a ser revelado en la medida que tú busques el propósito. Pablo preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor no le dijo de una vez. Le dijo: vete a la casa de Simón Curtidor y allá yo te voy a decir lo que yo quiero que tú hagas. Y aún Pablo se fue a la casa de Simón Curtidor, duró 3 días en ayuno, ni comió ni bebió, dice la Biblia, y duró 3 días orando. Dios no le reveló. Sí, y Pablo se levantó cuando se le cayeron las escamas. Recuerda que Ananías oró por él. ¿Cuántos recuerdan esto? Ananías oró por Pablo, se le cayeron las escamas. Pablo inmediato se levantó de ahí, se bautizó de una vez, lo dice la Biblia, Hechos 9. De inmediato se bautiza, Pablo empieza a predicar. Sin embargo, Dios lo frena. Y usted diría: ¿y por qué Dios lo frena si lo que Dios necesita es predicadores? Dios lo frena porque Pablo necesitaba ser instruido. Amados, muchas veces querer no es suficiente. Necesitamos ser instruidos también. Tenemos que tener los dos elementos. Tenemos que querer y tenemos que ser instruidos. Hay mucha gente que quiere servir a Dios, pero no tiene instrucción. Entonces, al no tener instrucción, cometen muchos errores en cuanto al conocimiento de Dios. Presentan un evangelio que no es evangelio. Presentan un Dios que no es Dios, porque no ha conocido a Dios. Dios les salvó, pero no han conocido sus atributos, sus virtudes, sus cualidades, su verdad. Y para eso estamos nosotros entonces. Para hacer un trabajo un poquito incómodo. Le voy a decir por qué un poquito incómodo. Miren, mis amados, yo estudié educación, fui maestro de inglés. Yo tomé niños de 0 grado, desde pre-kinder, y los llevé hasta un 8º grado. Y los dejé siendo bilingües, aprendieron inglés y español de una manera extraordinaria, a veces con mejor acento que yo. Los niños, desde pre-kinder hasta 8º grado, a veces hasta con mejor acento que yo, que era su maestro. A mí me maravillaba eso. Y me maravillaba ver cómo un niño que no sabía decir Apple aprendía a tener una conversación en inglés contigo, una cosita así, hablando en inglés contigo. Y tú saber que ese inglés Dios te lo dio a ti para que tú se lo enseñes. Y él lo captó y subió. Y después de adulto, ustedes no saben la satisfacción que es, después de adulto, ver ingenieros, ver abogados, ver doctores que fueron mis estudiantes y ahora me ven y me dicen: teacher, y me dan la mano y me dan las gracias, y yo los veo y me siento tan contento de que de lo poco que aprendí lo pude dar. Pero en asuntos espirituales es muy diferente, porque aquí a nadie se le pone nota, aquí a nadie se le pasa lista. Cada cual tiene que tener su cuota de participación. Por eso dice Pablo que nosotros debemos poner, toda diligencia. Nosotros tenemos que poner diligencia para que el conocimiento nos aproveche. Amén. Esa diligencia es lo que le ha faltado a la iglesia. La iglesia ha sido relativamente negligente en conocer a su Señor. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia? ¿Cuántas veces hemos leído los evangelios? ¿Cuántas veces hemos repetido la lectura de los evangelios?
muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos una pesadez, porque tenemos conductas impropias, porque decimos ya yo lo leí, que yo voy a aprender. Amados, miren, la Biblia es un libro del Espíritu, es un libro interminable. Mientras más lo lees, más vas a aprender de él. Cuando yo leí la historia de George Muller, un misionero inglés, cuando la leí, yo quería que la tierra me tragara, porque él leyó la Biblia 200 veces en su vida. Y 50 veces la leyó de rodillas. 50 veces la leyó de rodillas. Entera. Y usted diría, y este hombre no tenía nada que hacer, tenía mucho que hacer. Él tenía un orfanato para 1,500 niños que lo sostenía de desayuno, comida y cena y techo y ropa también. Y no vendía nada y no negociaba nada. Y Dios suplía todos los días el pan para esos niños. ¿Cómo lo hacía él? Él vivía por fe. Él escudriñaba las escrituras. Y cada día que leía la Biblia aprendía algo. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Y cuando George Muller cae ya para morir en su recta de muerte, le preguntan que si él añoraría algo en su recta final. Dice, lo que más añoro es seguir leyendo la Biblia. Amados, sonaría como fanatismo. No. Lo que pasa es que George Muller encontró la fuente inagotable que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente inagotable, mis hermanos. Y mientras más la conozco, más necesito aprender de ella. Tal conocimiento de ella me revelará el pensamiento de Dios. Y si conozco el pensamiento de Dios, podré tomar decisiones según, conforme y de acuerdo a Dios. Para eso yo necesito disponer el corazón. Hermanos, la disposición le facilita a Dios cumplir el propósito, ¿sí o no? Pero la disposición necesita revelación. Usted dirá, yo estoy dispuesto a obedecer. Ok, bien. Pero ¿dispuesto a obedecer qué? Usted tiene que saber lo que va a obedecer. Usted no puede obedecer sin saber. Primero tiene que saber para después obedecer. ¿Estoy hablándole a alguien? Entonces, tal conocimiento vendrá de parte de Dios por el escudriñamiento de la palabra. Amado, detenernos a leer la Biblia, aunque sea un capítulo, y pararnos a meditar en ese capítulo, nos hará entendidos de que más allá de la letra de ese capítulo hay espíritu también. La Biblia es un libro vivo. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra el alma y aún los tuétanos, y todas las cosas están desnudas delante de ella. La Biblia es un libro misterioso. Tan misterioso es la Biblia que muchas veces tú estás leyendo la Biblia y tú dices, nada más falta que diga mi nombre. ¿No le ha pasado eso a usted? ¿No le ha pasado eso a usted? Dígame, ábrame el corazón y dígame la verdad. Dígame, pastor, a mí me ha pasado muchas veces que estoy leyendo la Biblia y digo, wow, nada más falta que digan Rafaelina Rodríguez. Yo a veces la leo y digo, Dios mío, pero ¿y esto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es contemporánea. Siempre está al día. Los programas de computadora hay que darle un update. Las aplicaciones hay que darle un upgrade. La Biblia no, la Biblia siempre está al día. Entonces Jesús dice, el conocimiento es base de la vida eterna. Jesús dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. La define. La vida eterna es esta, es conocerte a ti. Es conocerte a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Amado de mi alma, esto va a tomar unos cuantos días en asimilar la importancia del conocimiento, pero del conocimiento no para envanecernos en la letra, el conocimiento que se transforma en revelación, el conocimiento que revela más allá de la letra, el conocimiento que quita la ignorancia de mis ojos y me hace ver claramente lo que Dios tiene detrás. Muchas veces hemos leído la Biblia y no hemos entendido ni papa, pero se guarda en el depósito. Y en el tiempo señalado el Espíritu Santo tumba las telarañas de tus ojos y ves claramente y entiendes. Oh, ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo. ¿O acaso no le pasó a Pedro? ¿Cuánto han leído Hechos capítulo 8?
No lo vamos a leer por razones de tiempo. Pedro estaba orando. Y orando le vino un éxtasis. Y en ese éxtasis Pedro vio un manto que descendía del cielo y que venían todos tipos de cuadrúpedos, de reptiles y de aves del cielo, cosa que para los judíos era considerado inmunda por la ley sanitaria. La ley sanitaria decía que no podían comer esas cosas. Sin embargo, baja este manto y le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: yo, judío de nacimiento, ¿a comer eso? No, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Vuelve la segunda vez el mismo manto descendiendo del cielo: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: yo, Señor, yo soy judío de nacimiento, yo no como eso. La tercera vez vuelve el manto y desciende. Y Pedro vuelve y le dice: Señor, tú sabes que yo no como cosa inmunda, no me insistas. Y Dios le dice: Pedro, ¿por qué tú llamas inmundo a lo que yo ya limpié? Lo confronta. Y ahí pasó el tema. Pedro se quedó como estupefacto. Wow, ¿qué sería esto? De repente llegan 3 hombres que llegaron de casa de Cornelio, un centurión romano que era gentil, que no se supone que debía recibir el evangelio. Pero Dios no hace excepción de personas. ¿Aló? De repente Cornelio era un hombre piadoso, era un general del ejército de una tropa romana. Era un hombre de rango, pero era un hombre piadoso, era un hombre misericordioso. Y tuvo una visión, y en la visión un ángel le dijo: manda a buscar a tal Simón Pedro que está en la casa de Simón Curtidor. Él está orando, dile que venga, que él te va a revelar algo. Y mandó Cornelio 3 hombres a buscar a Pedro. Y Pedro, que estaba todavía chocado con la visión, llegan estos 3 hombres. Tum, 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 y tocan. Preguntan: ¿aquí está un tal Simón Pedro? Sí. El Espíritu Santo le dice: Pedro, no temas, yo lo mandé. Ve con ellos. Efectivamente, Pedro sale con ellos después de comer, recorren el camino. En el capítulo 10, en el capítulo 9 se convierte Pablo, en el capítulo 10 llegan a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro entra a casa de Cornelio, Cornelio era un centurión romano. Cornelio era un gentil, no era judío. Y Pedro entra y ve esta casa llena de gente, porque Cornelio invitó a todo el mundo. Cornelio dijo: viene un mensajero de parte de Dios para acá, venga todo el mundo a oír el consejo de Dios. Y cuando Pedro va entrando a la casa de Cornelio, Pedro dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todo aquel que le invoca y le busca de corazón. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Fíjate, la visión fue en Hechos 8, la revelación en Hechos 10. Una cosa es que Dios te dé conocimiento de algo en un momento, y otra cosa es que Dios te dé revelación. Ore por las dos. Porque la revelación es la llama, es la mecha de inicio. El conocimiento es la mecha de inicio. La revelación viene después. ¿Estamos acá, iglesia? Juan, el apóstol, tuvo que escribir varios textos medio incómodos. Le voy a mostrar otro. Vaya al capítulo 14 de Juan. Yo no sé si usted siente que como que el día está bueno para predicar. Yo quisiera predicar este día. Tengo libertad. Aleluya. Nadie dijo amén, pero yo voy a predicar. Aleluya. Vamos a leer Juan, capítulo 14, del 1 al 8, al 9 lo vamos a leer. Jesús es el camino al Padre, lo dice la Biblia. Amén. Dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo de oro, ¿verdad? Versículo 7, escuche. Si me conociereis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero fíjese qué encontronazo tiene Jesús aquí. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo:
¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe caminaba con Jesús, Tomás caminaba con Jesús y todavía no le conocían. Sabe que tú puedes ser de los llamados de Dios, de los escogidos de Dios, hasta el día señalado de la revelación de Dios. Muchos de nosotros fuimos predicados, muchos de nosotros fuimos evangelizados, muchos de nosotros vimos por algún lugar una campaña evangelística, vimos un culto, oímos la palabra, alguien nos habló hasta el día señalado por el Padre. Cuando el Padre determinó quitar las escamas de tus ojos, entendiste, viste, conociste que el único camino al Padre es Jesucristo. Y esa verdad es revelada por el mismo Dios. No depende del esfuerzo humano, depende de Dios. Nosotros disponemos el corazón para escudriñar las Escrituras, pero el Espíritu Santo es quien da la revelación. Yo dispongo el corazón para leer y estudiar, pero quien revela los misterios es el Espíritu de Dios. Dios va a sacar de la fuente, del baúl que tú tienes. Por eso tienes que almacenar la palabra. Léela, escudriñala, búscala. Haz de ella un tiempo especial para ti. ¿Por qué? Porque tú estás leyendo el pensamiento de Dios. Oiga, leer el pensamiento de Dios, eso no es cualquier cosa. El apóstol Pablo vivió una época de gloria cuando se convierte. Pablo le tocó confrontar a los filósofos más fuertes de su época. Miren, nosotros vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene una teoría. Los ateos tienen su teoría. Y yo le quiero decir algo por si acaso usted se encuentra con un ateo. ¿Cómo yo desmonto la teoría de un ateo? El ateo te va a pedir a ti que tú demuestres que hay Dios. Yo le voy a decir algo. Hágale usted la inversa. Dígale al ateo, demuéstrame que no hay Dios entonces. Dame tu teoría. Demuéstrame que no hay Dios. Y tú te vas a ver un ateo gagueando por muchos lados. Porque hay que ser muy ciego para no ver a Dios en la creación misma. Lo que de Dios se conoce en su creación es un 0,0.1 de su realidad como Él es. Solamente en la creación. El ateísmo tiene un sustento, pero es un sustento tonto. Porque para negar a Dios habría que negar todo lo que tú ves. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el que lo hizo es el Dios invisible. Y para verlo hay que abrir los ojos espirituales. Por eso 1 Corintios capítulo 2 tumba todo argumento de ateísmo. ¿Por qué? Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. El hombre natural no entiende esto. En otras palabras, el ateo no lo puede entender. ¿Por qué? Porque no tiene ojos espirituales para ver. Aunque tenga ojos naturales, sus ojos espirituales están ciegos. Hasta que Dios no abra los ojos, no ve. Amado, y déjeme decirle esto con mucho respeto. Muchas veces hasta en las iglesias hay gente que tiene los ojos naturales todavía encendidos. No tiene los ojos espirituales. Y te lo puedo demostrar por la Biblia eso. ¿Acaso no hemos leído la historia de Eliseo y Giezi? ¿Quién era Eliseo? El gran profeta que heredó el manto de Elías. El hombre que duplicó los milagros de Elías. El hombre que tenía una autoridad profética extraordinaria. Sin embargo, tenía un ayudante que no conocía a Dios. Tenía un ayudante que no sabía quién era Dios, pero servía y cooperaba con el propósito. Y cuando llegó el momento en que los sirios rodearon el campamento de los israelitas, Eliseo estaba muy tranquilo y muy confiado, muy relajado. Tan relajado estaba que estaba casi hasta aburrido el pobre. Y así, Señor, estamos rodeados. Nos tienen el campamento rodeados. What can we do? ¿Qué podemos hacer? Eliseo lo mira y le dice, Giezi, tranquilo. Mayor es el que está con nosotros. Señor, pero tú no estás viendo. Nos tienen rodeados.
¿Cómo escaparemos? Entonces Eliseo hizo algo, proféticamente oró y dijo: Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver. Ay, gloria a Dios. Así oro en esta noche, que tus ojos sean abiertos y puedas ver la grandeza del Dios que tú y yo servimos. Y dice la palabra que cuando Eliseo oró, los ojos de Giezi se abrieron y él vio como el campamento estaba rodeado de ángeles con espadas desenvainadas a favor del propósito también. Es verdad, el enemigo vendrá por un camino, pero tendrá que irse por 7 caminos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es verdad que el enemigo se ha levantado como un río, pero el Espíritu Santo levanta bandera. Es verdad que tenemos una guerra frontal, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Cuando tus ojos se abren y puedes entender, el que camina contigo es más grande. Aquel que está en mí es más grande. El poderoso de Israel está de mi lado. El grande y fuerte está de mi lado. Oh, gloria a Dios. Cuando los ojos del Espíritu se abren, tú puedes tener la revelación del Dios que va contigo. Lo importante no es a dónde vas, es quién va contigo. Cuando David enfrentó a Goliat, Goliat era un gigante de casi 9 pies de altura. Yo tengo 6, imagínate, 3 pies más que yo. Era un hombre de 3 metros. Pesaba algunas 400 y pico libras de músculo. Y David era un hombre pequeño, chiquito, flaco, delgado, un niño. Y cuando se enfrentaron en la guerra, era una guerra completamente desigual. Un gigante contra un pequeño. Pero David no miraba a Goliat conforme a su tamaño. David miraba a Goliat conforme al tamaño de su Dios. Nunca mire tus problemas conforme a sus tamaños. Mira tus problemas conforme al tamaño del Dios que tú le sirves. Nunca mire tus enfermedades conforme a su gravedad. Mírala conforme al Dios que dijo que por su llaga tú fuiste sanado. Nunca mire tus ataduras conforme a las cadenas que te atan. Mira que aquel que dijo: yo te hago libre. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Él rompe la cadena. El libro de Isaías capítulo 10 versículo 27 dice que la unción pudrirá el yugo y retirará la carga. ¿A quién estás mirando? Muchas veces estamos haciéndole culto al problema. En vez de decirle al problema: problema, tú tienes un problema. Dígale a su problema: problema, tú tienes un problema. ¿Sabes qué? Te metiste con el tipo equivocado. Porque mi Dios peleará mis batallas. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Él peleará mis batallas. Porque en cuanto me hago débil, Él se levanta. Por cuanto me hago débil, Él se hace fuerte. Por cuanto yo resisto pelear en mis fuerzas, porque en mis fuerzas nada puedo, pero en Él todo lo puedo. Cuando Jeremías sintió la oposición de los sacerdotes de Israel, porque él llevaba un mensaje de confrontación, porque él llevaba un mensaje de corrección, porque él llevaba un mensaje que al pueblo no le gustaba, sufrió mucho el rechazo. Amados, cuando usted ve un profeta popular, revíselo. En la Biblia no hay un profeta popular, ninguno. Todos los profetas fueron rechazados, porque los profetas tenían la encomienda de confrontar lo que estaba malo. Y la gente no le gusta la confrontación. No se crea que eso fue solamente en la Biblia. En este tiempo es igual. A la gente no le gusta que lo corrijan. La gente quiere que le aplaudan sus errores y que tú te hagas uno con ellos. Y es lamentable la verdad que tengo que decir. Los profetas no nos debemos al pueblo. Los profetas nos debemos al Dios que nos llamó. Y en vano sería el esfuerzo de caerle bien al pueblo si le caemos mal a Dios. ¿Sabe por qué? Porque revelación es que el pueblo te puede decir hosana y después te dice crucifícalo. Entonces hay que tener claridad. Hay que tener claridad. Cuando Jeremías fue confrontado, fue obstaculizado por los sacerdotes de Israel, Jeremías sintió como que la vida perdía sentido. Dios mío, pero mi propio pueblo me rechaza. Dios mío, por mi propia gente me refuta. ¿Cómo es posible? Usted se lee Jeremías 20 y usted dice: pero este es un capítulo blasfemo. Jeremías maldice hasta el día en que nació.
porque se sentía frustrado, se sentía traumado de llevar un mensaje de parte de Dios y recibir golpes. Pero volvió en sí y reflexionó y dijo, Jeremías 20:20, es un versículo de oro. Los que saben Biblia, Jeremías 20:20, dijo, después que vio todo lo que le habían hecho, dijo, pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. En otras palabras, digan lo que digan, hagan lo que hagan, piensen lo que piensen, maquinen lo que maquinen, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando David enfrentó a Goliat fue lo mismo. David sabía que Goliat era un guerrero experto. David sabía que Goliat era un guerrero lleno de experiencias de guerra y él no. Pero David sabía que él no iba en sus fuerzas, que él iba en las fuerzas del Dios que lo enviaba. Oh, gloria a Dios. Que esa piedra que David tomó no iba a ser lanzada en la autoridad de un hombre, sino en la autoridad de un nombre. Y por eso cuando se enfrentaron un enfrentamiento psicológico, espiritual, donde el amedrentamiento, eso se usa mucho en derecho, el amedrentar al otro. Goliat vino y se paró frente a David con todo su armamento y David miraba solamente con su ondita en la mano, midiéndolo. Y cuando llegó el momento, Goliat quiso amedrentarlo con palabras. ¿Y acaso soy yo perro que tú vienes contra mí con palos y cosas así? Porque David tenía su cayado y su ondita en la mano. No necesitaba más. Sin embargo, Goliat tenía todo el armamento. Su lanza, su jabalina, su espada, todo. Y David lo miró y le contó y le dijo, tú vienes contra mí con lanza, con espada y jabalina. Pero escúchame, Goliat, yo vengo contra ti, no con este palo, no con esta lanza. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. Y Él te entregará en mis manos y yo te cortaré la cabeza y la daré a las aves del cielo. Y efectivamente fue así. ¿Sabe por qué? Porque había conocimiento del Altísimo. Amado, cuando tú conoces a Dios, cuando tú sabes quién es el Santo de Israel, cuando tú miras los cielos y dices, el firmamento anuncia su gloria y los cielos de los cielos no le pueden contener, cuán grande es nuestro Dios. Con el libro de Isaías dice que él recoge el polvo, Isaías 40, Él recoge el polvo de la tierra con 3 dedos de su mano. Cuán grande es la mano de Dios. Cuando la Biblia dice que Él carga el agua de los océanos en la palma de su mano, cuán grande es nuestro Dios. Isaías 66 dice que la tierra es el estrado de sus pies, cuán grande es nuestro Dios. La grandeza de Dios está sustentada y basada conforme a como tú le hayas conocido. La religión enseña un Dios metido en una caja de zapatos. La religión enseña un Dios que lo levantan cada 24 de diciembre y lo sepultan cada finales de abril o de marzo. Esa es la religión. La revelación del Dios Todopoderoso me dice que mientras más le conozco, más grande se vuelve Él en mí. Mientras más le conozco, más me maravillo. Hay una interpretación del por qué los ángeles dicen santo, santo, santo. Todavía nadie sabe a profundidad por qué. Lo que algunos interpretan, yo también creo que es lo mismo, es que los ángeles están maravillados de Dios a un nivel que cada vez que ellos ven a Dios obrar, Efesios 3 capítulo 10 dice que Dios es multiforme, Dios no es uniforme. Dios no es uniforme, Dios es multiforme, se mueve de muchas maneras, usa muchas formas para manifestar su gracia, su multiforme gracia. Aleluya. Cuando los ángeles ven a Dios obrar, porque ellos lo ven porque están en el trono, ellos ven a Dios manifestarse en la tierra, ellos se maravillan y dicen, santo, 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 santo. Y todavía dicen santo,
porque ellos no se han cansado desde el principio de verlo a Él operar y se maravillan de su santidad, porque han conocido la verdad del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros tenemos tal conocimiento, ese conocimiento se vuelve revelación, y tal revelación se constituye en impartición. ¿Qué es impartición? Es cuando tú transfieres de lo que Dios te ha dado a otro. Por eso es necesario, y escuche esto, es necesario siempre tener una vasija que esté llena por ahí. Alguien que esté lleno, que imparta sobre ti. Ven, imparte sobre mí. De lo que Dios te ha dado, yo quiero de eso que tú tienes. Impártelo. Dame en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo te podría recitar el texto bíblico completo. Eso es información, eso es conocimiento. Pero la impartición de lo que está en mi espíritu pasa a tu espíritu. Y del hambre del espíritu, y del temor de Dios, y de la santidad de Dios, y de la gracia de Dios, y de la sabiduría de Dios, y de la unción de Dios, pasa sobre ti. Y puede Dios darte en el nombre de Jesús. Si tú te lees la Biblia en Hechos capítulo 10, cuando los apóstoles fueron a casa de Cornelio y entraron allí, el Espíritu Santo, aleluya, soberanamente, antes de Pedro empezar a predicar, pasó algo extraño. Me gusta la Biblia, me gusta la Biblia. Porque los hombres hemos hecho estructuras, la Biblia no, la Biblia las rompe. Dice la Biblia que Pedro, cuando entró en casa de Cornelio, se maravilló al ver la gracia de Dios en casa de Cornelio. Y antes de Pedro empezar a predicar, ¡puf!, cayó el Espíritu Santo. Antes de Pedro predicar, sin predicar, cayó la gloria. Y todo el mundo empezó a hablar en otras lenguas. Y se llenó la casa de la gloria de Dios. Y Pedro se maravilló y dijo: ¿acaso pueden estos gentiles recibir el Espíritu que nosotros recibimos también? Y si ellos lo recibieron, ¿puede alguno impedir el agua? ¡Ajá! Si recibieron el Espíritu, ¿puede alguno impedir el agua? ¿Y sabe lo que hizo? Lo mandó a bautizar de una vez. Rompió estructura. Lo mandó a bautizar de una vez. Porque hubo una impartición del Espíritu Santo por encima de la preparación, de la expectativa humana. Amado, Dios es soberano. Él puede impartir a la distancia, Él puede impartir de cerca. Jesús impartía con la imposición de mano, pero impartía con la palabra. Impartía con la palabra. Vino un leproso y se le paró al frente: Señor, si tú quieres puedes salvarme. Jesús no le tocó, ni la mano le puso, y le dijo: vete, eres sano, quedas limpio. ¿Cómo lo activó? Por la palabra. Por la palabra. Sin embargo, vino otro leproso. Le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le tocó. Lo activó con la mano. La impartición se hace de múltiples maneras. Pero para que la impartición venga, primero tiene que tener revelación. Te lo voy a repetir como lo dije el domingo, y quiero que lo guardes y veas el video y lo escribas. Hay 4 pasos para entrar en un nivel de vida de Dios. 1, conocimiento. 2, revelación. 3, impartición. 4, aplicación. Te lo voy a repetir: conocimiento, revelación, impartición, aplicación. Muchas veces nos quedamos en el conocimiento, y el conocimiento es bueno, pero tiene un puntito débil que puede envanecernos. Mucha gente se ha llenado de letra y se ha vuelto abogado teológico y se ha vuelto literalmente un defensor de la palabra para argumentos. Amados, cuando la palabra pasa de información a revelación, la preocupación tuya no es impresionar a nadie. La preocupación tuya es que lo recibido sea para edificar. Porque si lo que recibo no edifica, ¿para qué? ¿Para qué sirve entonces? ¿Para qué sirve entonces? Si lo que recibo no puede ser de bendición a mi hermana o a mi hermano, ¿para qué sirve entonces? ¿Para gloriarme? ¿Para que me vean a mí? No, líbreme Dios. Entonces, conocimiento, revelación,
impartición. Esa impartición se hace de una manera natural. Se imparte el gozo, se imparte la paz, se imparte la vida, se imparte el consejo, se imparte la dirección, se imparte la bendición. ¿Por qué? Porque tú la tienes ya. Está depositada en tu espíritu y pasa de espíritu a espíritu. Es lo que se llama transferencia, que puede ser positiva y puede ser negativa. Cuando una gente está débil, su sistema inmunológico está bajo, alguien tose frente a ello o alguien estornuda, ¿qué le pasa? Se le pega la gripe o se le pega el virus, cualquiera que sea, Dios libre. Pero cuando una persona espiritualmente está hambriento, está sediento y se junta con alguien que está fluyendo en el espíritu, esa persona imparte sobre ti y tú lo absorbes. Lo recibe, lo recibe, lo recibe. Y muchas veces tú no te das cuenta que esa persona ha impartido sobre ti una gracia, y ha impartido sobre ti un don, y ha impartido sobre ti un fruto, ha impartido sobre ti un nivel. Esa es la preocupación de los que son maduros en Dios. El que es inmaduro en Dios anda procurando impresionar a los demás. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Tú no tienes que impresionar a nadie. Usted no tiene que impresionar a nadie. En la impartición, usted no tiene que decirle incluso a una gente que le está impartiendo. Cuando tú eres sabio en el espíritu, tú puedes poner la mano sobre el hombro de una persona y estar hablándole y diciéndole, ¿cómo está tu familia? ¿Todo bien? Sí, qué bueno. ¿Y tu madre? Bien. ¿Y tu padre? Bien, qué bueno. ¿Y tus hijos cómo están? Y tú tienes la mano puesta en el hombro. ¿Sabes lo que tú estás haciendo? ¿Qué tú crees? Tú estás impartiendo. Esa es la visión de los maduros. La visión de los maduros. Te lo demuestro por la Biblia. Dígame que sí, aunque sea para salir de mí. Ay, pastor, sí, hombre, enséñenlo. Miren, vengan conmigo al libro. Todavía yo no he entrado en la predicación. ¿Quiere que le diga algo? Se lo voy a confesar públicamente. Mire, a los pastores, yo le escribí esta mañana y le dije, pastores, oren por mí. Esta palabra es un poco incómoda de ministrar. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios tiene que ver con la disposición que yo tenga hacia Dios. Y yo no puedo creer que disposición para Dios es solamente el culto. No, si lo hago así, estoy mal. Yo tengo una Biblia y tengo 2 rodillas. Tengo que leerla y tengo que doblar rodillas. Y vengo al culto a celebrar con mis hermanos. Si lo confundo con el culto, me volveré un religioso que cambié de templo. Nada más. Hay mucha gente que ha hecho eso y no ha vivido la revelación del conocimiento del Altísimo. Venga conmigo al libro de Romanos, capítulo 1. Me voy a parar ahí. Y créanme que estoy por el Espíritu. Todo lo que escribí no lo he podido leer. No lo he podido leer. Ok, vamos a leerlo del versículo 8 al versículo 11. Romanos 1 del 8 al 11. ¿Llegó conmigo, iglesia? El apóstol Pablo, que sigue siendo el hombre más sabio después de Jesús y después de Salomón, el hombre que más escribió en la Biblia, el hombre que más sufrió incluso en cuanto a la predicación del Evangelio, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Fíjense cómo es Dios. En Roma Dios levantó una iglesia, en Roma, y Roma era el imperio de aquellos tiempos. Dios tenía un pueblo ahí. ¿Qué me dice eso a mí? Que Dios tiene un pueblo en toda nación, tribu y lengua. Eso lo sabe Él. Y eso lo revelará Él en su tiempo también. Hay mucha gente que usted no lo ve, pero Dios lo tiene reservado para salvación y para vida eterna. Hay muchos José de Arimateas que están por ahí
caminando para arriba y para abajo, y la hora profética viene donde Dios lo va a llamar de muerte a vida y le va a decir: es hora de que te unas a mi ejército, es hora de llenar la tierra del conocimiento de mi gloria, es hora de predicar el evangelio a toda nación, tribu y lengua, es hora de usar todos los medios. Nosotros estamos comprometidos con llevar el evangelio a toda nación, tribu y lengua, y vamos a usar todos los recursos que Dios nos dé lícitos para llevar el evangelio. Evangelio no significa condenación, evangelio significa la revelación de la vida eterna en una persona, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Dice: de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora mire el versículo 11, mire cómo habla Pablo. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Cuál era la intención de Pablo ir a Roma? Era impresionarlos, era hacerles ver que él era el apóstol de los gentiles. No, la preocupación de Pablo ir a Roma era ir a impartirle algún don espiritual, ir a la iglesia a edificarla, ir a la iglesia a darle lo que Dios le había dado, ir a la iglesia a impartirle de lo que Dios le había impartido. Esta era la preocupación del apóstol. Por eso Pablo escribió tantas cartas apostólicas. Por eso Pablo, aún desde Éfeso, que fue preso en Éfeso, varias veces estuvo en la cárcel, escribió varias cartas desde la cárcel a las iglesias, porque su preocupación era edificar la iglesia. Amado, la preocupación de un pastor no debe ser mirar el número de hermanos. La preocupación de un pastor debe ser cuidar la grey de Dios, para que la grey de Dios esté afirmada, enfocada y dando el fruto para la cual Dios la llamó. Si perdemos la visión de eso, entraríamos en error, porque desconsideraríamos lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces nos perdemos en eso y juzgamos mal y nos desviamos del enfoque. Amados de mi alma, la vida eterna y todo lo eterno está conectado al conocimiento de Dios. Los dones espirituales tienen que conocerlos. Los frutos espirituales tienen que conocerlos. Los moveres del Espíritu tienes que conocerlo. Y para conocerlo necesitas disponer tu corazón para escudriñar. Amado, escudriñar. Cuando escudriñes, lo que es de Dios se ajusta a Dios. Me decía una hermana esta mañana: difícilmente a mí me engaña una gente con la Biblia. Digo yo: bueno, precisamente por eso no la engaña, porque usted conoce la Biblia. Ahora, el peligro es que muchos no la conocen y cualquiera viene y le engaña y le mete gato por liebre y le mete otro concepto. Porque no conoce las Escrituras. Si conociera las Escrituras, tú tuvieras temor de confusión. Pero a la falta de conocimiento hay mucha confusión. Lo leímos en Isaías 1. Lo vimos en Oseas 4:6. Dios se le quejó al pueblo porque al pueblo le faltaba ¿qué? Conocimiento. Y la falta de conocimiento todavía es nuestra gran enemiga. En otras palabras, el ignorar los designios, voluntad, decretos, designios de Dios nos expone a pecar por ignorancia. Amados, miren, el 90, quizás soy un poquito conservador, de nuestros pecados son muchos de ellos, el 90 son sustentados en ignorancia, porque no sabemos. Y el que no sabe, ¿qué es lo que dice el proverbio? Es como el que no ve. El que no sabe es como el que no ve. Nosotros en otros tiempos éramos llevados como ovejas al matadero por conceptos humanos, por conceptos tradicionales, pero no había revelación de la palabra. Yo quisiera terminar, pero tengo demasiado texto bíblico aquí. Quisiera por lo menos dejarle uno más. ¿Qué ustedes creen? ¿Me dan permiso? Díganme amén como con ánimo, porque tienen esa cara como de: ay, pastor, demasiado texto bíblico. No, hermano, miren, faltan mucho. Venga conmigo a la Biblia. Le voy a dejar un texto aquí interesantísimo. Hechos capítulo 17.
Hechos capítulo 17, cuando Pablo va a Tesalónica, se arma un alboroto allá por la predicación del Evangelio. Y quisiera que usted y yo mirásemos del versículo 10 versículo 10 en adelante. Al versículo 23. ¿Está conmigo? Vamos a leer el versículo 10 al versículo 23. Es un poco largo, pero bueno. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, eran más sencillos, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso no sé si ustedes saben, no sé si algunos saben, que el instituto bíblico más famoso del mundo se llama Berea University. El instituto bíblico más famoso se llama Berea. Porque los bereanos, cuando Pablo fue, se dedicaron a escudriñar las escrituras para ver si lo que Pablo le decía era verdad. O sea, ellos no fueron, muy lindo lo que tú hablas, pero deja ver si es verdad. Muy lindo lo que tú dices, pero deja ver si es verdad. Por eso el instituto, uno de los institutos bíblicos más grandes del mundo se llama Berea. Y dice, así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que estaban también en Berea, era anunciada la palabra de Dios. Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Ahora Pablo está en Atenas. Recuérdense que Atenas es la capital de Grecia. Recuerdan que Grecia es la cuna de la filosofía, la cuna de la ciencia, donde salieron los grandes filósofos de la historia. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? Oigan esto, entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas de los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, o sea, la llevaron al anfiteatro más grande de Atenas, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy ¿qué? muy religioso. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido. Oiga, en mayúscula, ¿su Biblia está en mayúscula? Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Cuando Pablo fue a Atenas, se encontró con la verdad religiosa de los atenienses. Sin embargo, los atenienses eran muy filósofos. Eran muy entendidos, tenían corrientes filosóficas. Aquí Pablo menciona dos, menciona a los epicúreos y a los estoicos. Dos corrientes filosóficas que tenían métodos humanos, métodos de mentalismo, pro felicidad humana, pro realización humana, pro el bienestar humano, con métodos humanos.
Sin embargo, esos filósofos tenían, ¿usted sabe cuántos dioses tenían los griegos? ¿Usted está listo? 13. 13 dioses tenían los griegos. Imagínense si eran idólatras. Yo no sé si usted se ofenderá, pero a nosotros nos enseñaron mucho la idolatría. Nosotros aprendimos mucho idolatría, a venerar santos, a venerar imágenes. Y todo tiene una explicación. El hombre, en la necesidad de adorar al Dios vivo y verdadero, al no tener espíritu, adora lo que ve. El hombre espiritual no adora lo que ve, porque juzga todo en el espíritu. Por eso Jesús le habló a la mujer en Juan capítulo 4 diciendo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yo no necesito un ídolo ni una imagen para adorar. Yo adoro al Dios Espíritu que se reveló a mi vida y que por el Espíritu da testimonio en mi espíritu de que Él está ahí. No hay cosa más hermosa que tú levantes la mano al Dios que hizo los cielos y la tierra, y cuando tú lo invoques, su presencia venga sobre ti. Tú sientas su fuego, tú sientas su gloria. Tú sabes que tú no estás bajo una emoción, sino bajo la convicción de que tú abres tu boca y el Dios del cielo responde. Él oye el clamor de los justos y los libre de sus aflicciones. Los griegos tenían 13 dioses, te lo voy a leer. La diosa Hera, era la diosa de la familia. El dios Demeter, que era el dios de la agricultura. El dios Hestia, que era el dios del hogar. El dios Zeus, que era el dios del rayo. El dios Poseidón, que era el dios del mar. El dios Hades, incluso adoraban al dios Hades, que es el dios del infierno. Los dioses griegos tenían a Dionisio, que era el dios del vino. Hermes, el dios del comercio. Afrodita, el dios del amor. Hefesto, el dios del fuego. Ares, el dios de la guerra. Artemisa, el dios de la casa. Apolo, el dios de la belleza. Y Atenea, el dios de la sabiduría. Ellos tenían 13 dioses. Nosotros tenemos un solo Dios, único y suficiente Dios y Salvador, Dios todopoderoso, Rey de gloria, Dios bendito. ¿Por qué Pablo hace esta explicación a los epicúreos y a los estoicos? Porque aún ellos eran filósofos, ellos no tenían la revelación de Dios. Y por eso Pablo le dice: yo he visto que ustedes son muy religiositos, le dice Pablo. Pasando por sus altares he visto todo tipo de imágenes. Y vi un letrero, dice Pablo, donde decía: adoramos al Dios no conocido. Y Pablo dice: ese Dios no conocido, yo lo he conocido. Pero no lo conocí porque yo quise, lo conocí porque se me reveló. Y se me reveló. Y la revelación vino sobre mí. Y ahora yo puedo impartir de ese Dios. Puedo hablar de ese Dios. Puedo transferir de ese Dios. Cuando hablo de Él, imparto lo de Él. Y cuando imparto lo de Él, imparto vida, esperanza, gozo, paz, fortaleza, dirección, fuego, unción, dirección. Amados de mi alma, no sé si ustedes han notado, quizás algunos sí, algunos no, que aquí hablamos poco del diablo. ¿Han notado eso? No es que ignoramos al diablo, sabemos que él anda por ahí, pero que en la iglesia el que debe reinar es Cristo. En la iglesia el que tiene supremacía es Cristo. El todo de la iglesia es Cristo. La iglesia tiene que predicar de Cristo. Habla de Dios, comparte lo de Dios. Exalta a Dios, comparte a Dios, vive a Dios, respira a Dios, transpira a Dios. Y lo de Dios se impartirá. Donde quiera que entre, imparte la bendición. La bendición de Dios sobre esta casa, la bendición de Dios sobre este viaje, la bendición de Dios sobre esta familia, la bendición de Dios sobre esta empresa. Impártela, porque lo que tienes lo impartes. Si tu corazón está lleno, está abastecido de Dios, amado, es imposible que usted salga de una piscina y usted salga seco. Es imposible. Si usted se mete en una piscina, usted va a salir como enchumbado, decimos. Si usted se mete al río de Dios, usted va a salir enchumbado de Dios. Y de ese empapamiento de Dios usted puede dar.
usted puede dar. Y puede hacer que otros se empapen de Dios también. Porque es inevitable. Si tú estás empapado en agua y tú me haces así y me sacudes la mano encima, ¿qué va a pasar conmigo? Me va a mojar. Si tú estás lleno de Dios y tú impartes lo de Dios que hay en ti sobre mí, lo voy a recibir. Y si tengo corazón, va a permanecer en mí. La Biblia dice, cuando vayas a una casa, digamos shalom. Si hay un hijo de paz, ¿qué va a pasar? La paz va a permanecer ahí. Ahora, si esa persona no es hijo de paz, la paz se volverá a ti. No la perdiste, ella se queda contigo. Pero si hay un hijo de paz, la paz que tú impartes, esa persona la recibe. Asimismo la bendición. Si hay un hijo de bendición, recibe la bendición. Si hay un hijo de gozo, recibe el gozo. Si hay un hijo de la unción, recibe la unción. Porque tú das lo que tienes. Seguiremos el domingo. Miren, amados, este tema es incómodo, a la vez es fascinante, pero es incómodo. Porque muchas veces vemos como que el conocimiento de Dios es porque yo tengo 30 años en la iglesia. Amado, usted puede tener 30 años en el mismo curso. No ha madurado nada, no ha crecido nada. No ha entrado en el nivel de vida que Dios espera. ¿Por qué? Porque se ha limitado simplemente soy salvo y ya. No, tenemos que ser salvos y conocedores del propósito también. Soy salvo, pero conozco para qué Dios me salvó. Soy salvo, pero creo que Dios quiere hacer algo más con mi vida. Soy salvo, pero Dios me está preparando para un propósito santo. Soy salvo, pero Dios me está preparando para usarme. Soy salvo, pero Dios me está perfeccionando para alinearme. Soy salvo, pero Dios me está llenando para llenar su vida, llenar mi vida de su gloria y llevar su gloria a las naciones. Soy salvo, pero Dios me está capacitando porque Dios me va a usar. Amado, yo sé que Dios te va a usar. I'm talking to you right now. Yo te hablo a ti. Yo sé que Dios te va a usar y Dios te está preparando. Por eso el conocimiento es determinante para que la revelación venga, para que la impartición venga y para que la aplicación venga. Dios tiene que primero darte su conocimiento. Te estoy dando conocimiento. Conóceme, conoce mi gracia, conoce mis frutos, conoce mi espíritu, conoce mis dones, conoce mi fuego, conoce mi presencia. Que cuando tú tengas esa revelación, tú te la podrás llevar al trabajo, a la escuela, a la universidad, a la familia, y podrás dar lo que yo te estoy dando, porque te estoy llenando de mi gloria, para que llenes la tierra de mi conocimiento. Aleluya. Oh, gloria a Dios. 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 Tan solo uno que se llene. Tan solo una vasija que hoy rebose de su gloria. Que pueda decir como dijo David en el Salmo 23. Mi copa está rebosando. Si tu copa rebosa, si tu copa rebosa, si tu copa rebosa, tú vas a poder dar, tú vas a poder impartir, tú no vas a escasear, tú tendrás para dar y no para pedir, porque hay más en ti. Aleluya, no vas a ser escaso, no vas a ser escasa. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, la radio, la televisión en esta noche se llena del conocimiento de su gloria. Y la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Según la palabra del libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20. La tierra será llena del conocimiento de su gloria. La iglesia llevará el conocimiento de su gloria a las naciones. La iglesia no se quedará de brazos cruzados. La iglesia predicará el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. La iglesia correrá el evangelio por las redes, por la radio, por la televisión, cara a cara, boca a boca. Donde quiera que estemos, diremos que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Aleluya. Levanta tu mano. Hay una presencia de Dios en este lugar. Oh, ay santo, ay santo, ay santo, aleluya. Y carababa cataraba shotoro carabía. Oh, Espíritu Santo, toda información sea hoy revelación, todo conocimiento sea revelación, toda revelación se constituye en impartición, toda impartición sea aplicación. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús, Señor Dios mío, en esta noche. Oh, aleluya.
Aleluya, 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 aleluya. Mi copa. Yo no sé quién vino seco, yo no sé quién está seco, aunque fuera está lloviendo, pero aquí va a llover la gloria de Dios en esta hora. Aquí va a llover la gloria de Dios en esta hora. En la radio, en la televisión, en las redes, en las naciones. La gloria de Dios llenará tu casa, tu habitación, llenará tu lugar, porque tú eres vasija de Dios. Y viene a mí la palabra del profeta Eliseo. Mientras Eliseo fue a aquella viuda, que su siervo era un siervo de Jehová, pero murió endeudado. Y la sierva le dijo al profeta: mi esposo era servidor de Jehová, solamente me he quedado yo con mis hijos sin una gran deuda. El profeta le preguntó: ¿qué tienes en tu casa? Y él le dijo: tengo aceite. Él le dijo: busca vasijas. ¡Oh! Busca vasijas. Busca vasijas y llénala. Llénala de aceite. Busca vasijas y llénalas de aceite. Mientras haya vasija vacía, el aceite fluirá. El aceite, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Ella salió a buscar vasijas y empezó a llenar con aceite. Empezó a llenar con aceite. Empezó a llenar con aceite. Mientras más vasijas aparecían, más aceite fluía. ¿Sabe cuándo terminó el aceite? Cuando todas las vasijas estaban llenas. Mientras haya vasijas vacías, hay que predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio. Hay que compartir el evangelio. Oh, levántate. Tenemos hambre de ti. Derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti, oh Señor, rebosa, Oh, mi copa de ti. mi copa de ti. Tengo hambre de ti, formame. Derriba lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en silencio. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti, oh Señor. Rebosa ahora, ahora, ahora. Mi copa Mi copa de ti. de ti, Hay una presencia de Dios muy linda. oh Señor. Oh, fluya. Rebosa Mi copa mi copa de ti. de ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, en esta hora visita vidas secas, llena, 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 llena y parte. Oh, vino nuevo, aceite fresco, unción fresca sobre ti, en el nombre de Jesús. Oh, Inúndanos, 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 Señor, inúndanos, 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 Señor.
fuego del Espíritu Santo. Necesitabas esto. You needed this. Repósanos, Señor, inúndanos de tu presencia. Inúndanos con tu presencia. Oh, una presencia de Dios muy linda en esta plataforma. Oh, Santo. Amamos su presencia. Amamos estar con Él. Inúndanos, Señor. Oh, presencia del alto y sublime del Santo. Aleluya. Oh, inunda, 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 inunda. Inúndanos, Señor. Oh, Señor. Rebosa mi copa De ti, oh Señor. Oh, de ti. Algo está pasando aquí en esta hora. Fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo, fluye. Aviva el fuego, 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 aviva el fuego en esta hora. Allá en la radio, allá en la televisión, por las ondas de la radio, por las redes, ahora en el nombre de Jesús, hablo la palabra de fe. Levántate, sacúdete el polvo. Tú fuiste llamado por Dios, tú fuiste ungido por Dios. La presencia de Dios está sobre ti. Y donde hubo fuego, cenizas quedan, pero mayor fuego vendrá sobre ti. Porque esta es la hora postrera y la gloria postrera, oh, será mayor que la primera. En el nombre de Jesús. Se levantan profetas, se levantan evangelistas, se levantan maestros, se levantan pastores, se levantan apóstoles, se levantan siervos de Dios con gracia, con autoridad, con conocimiento, con revelación, con impartición, con aplicación del Altísimo. Oh, de los recibidos damos. Recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios. Recibe de Dios en esta hora. Recibe. Imparto sobre ti más sabiduría, consejo, gracia, poder, autoridad, visión, discernimiento, amor, misericordia, perdón. Recibe de Dios en esta hora. Lleno, 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 lleno. Empapado de su gracia. Oh, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Hay una presencia en esta plataforma muy fuerte. Los músicos sean llenos de gracia, los músicos sean llenos de autoridad. Cántico profético venga sobre ustedes en el nombre de Jesús. Cántico nuevo, fuego del Espíritu Santo venga sobre ustedes. Melodías celestiales vengan sobre esas manos. Ahora, 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 ahora. Oh, imparto sobre ustedes. Aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego de la gloria de Dios que está en ti en esta hora. Imparto sobre ti. Desata los dones, desata el fuego, no los retengas. Fluye, 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 fluye. Oh, oh, oh. Se desate algo extraordinario en esta noche. Oh, oh. Desata. A ti que estás en la radio y la televisión, si nunca le has dicho a Jesús, ven a mi corazón, esta hora es la hora.
de creer que Él es el camino al Padre. Ninguna religión te puede llevar a Dios ni te salvará. Jesucristo, Él es el único que puede perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Hoy toca tu puerta, dile: Jesús, entra. Ábrele tu corazón, invítalo. ¿Cómo lo hago, pastor? Una confesión de fe. Di conmigo esta noche: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que te necesito, perdóname, borra mis pecados, hazme un hombre nuevo. Desde ahora renuncio al mundo y quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. Yo quiero conocerte en espíritu y en verdad, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.